¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos una ocasión más a los videochats de la Clínica Universidad de Navarra. Hoy estamos aquí preparados para hablar de los problemas hepáticos. En esta ocasión, este videochat que vamos a emitir durante los próximos minutos a través de la página web kun.es, como es habitual. Hoy hablamos, como decimos, de los problemas hepáticos con la doctora Mercedes Iñarrauraegui, que ya está con nosotros. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Antes de arrancar con esas preguntas que nos han ido llegando a través de nuestra página web durante esta semana, vamos a presentarle brevemente, vamos a hacer un poquito de, pues contar un poquito cuál es su experiencia. La doctora es licenciada y doctora en Medicina por la Universidad de Navarra, especialista en aparato digestivo y además miembro de la Unidad de Hepatología de la Clínica Universidad de Navarra. Sus principales áreas de investigación son el cáncer hepático y la cirrosis hepática. Vamos a hablar hoy de problemas hepáticos, sobre todo divididos en tres ramas que nos han ido llegando durante esta semana, en esas preguntas que nos han ido llegando. Son el cáncer hepático, la cirrosis y la hepatitis. Son pues algunos de los problemas habituales que se tratan en su departamento. Vamos a ir con las preguntas, si le parece. Doctora, nos llega por aquí una pregunta de Luis de Madrid. Nos habla del cáncer hepático. Nos pregunta, quiere saber si el cáncer hepático se puede descubrir por un simple análisis de sangre y cuáles son los síntomas más frecuentes. ¿Qué le decimos, doctora? Bueno, pues le decimos a Luis que lamentablemente en el cáncer hepático, como en la mayoría de los tumores de otros órganos, no hay un análisis de sangre que nos permita decir si un paciente tiene un cáncer o no. Puede haber algunos marcadores que pueden apoyar el diagnóstico, pero en absoluto es una prueba que nos sirva para decir si un paciente tiene un tumor o no tiene un tumor. Y respecto a los síntomas que puede dar un cáncer hepático, pues también, al igual que la mayoría de los tumores de otros órganos sólidos, pues en la mayoría de las ocasiones, para cuando un tumor se manifiesta por síntomas que pueden ser pues, pérdida de peso, malestar general, diarrea, en el caso del hígado que uno se pueda poner amarillo o que se le hinche la tripa, pues habitualmente esos síntomas aparecen cuando el cáncer está ya relativamente avanzado, habitualmente, como digo. Y es muy frecuente que tanto la cirrosis, que es una enfermedad silente, pues los tumores que aparecen en el hígado, el cáncer hepático primario, fundamentalmente el hepatocarcinoma, pues también sea una enfermedad silente que no da ninguna manifestación clínica y que cuando las da, insisto, generalmente suele ser en un estadio más avanzado. O sea, nuestro objetivo siempre es intentar diagnosticar los tumores en fases más iniciales en las que todavía no han dado síntomas. Da la sensación en la sociedad a día de hoy que hay mucha preocupación por el tema del cáncer, de los tumores. No sé si en su departamento también se refleja esto. Recibíamos las primeras preguntas. ¿Se refleja también esa preocupación que hay en la sociedad? Sí, efectivamente es una preocupación porque los tumores en general y el tumor hepático también es un tumor que en los últimos años ha ido aumentando también su incidencia. Bueno, pues conforme aumenta también la esperanza de vida, aumenta el riesgo de padecer ciertos tumores y entre ellos el cáncer hepático, el hepatocarcinoma es uno de los tumores también que en los últimos años ha ido aumentando su incidencia. Y sí, es un motivo de preocupación entre los pacientes y entre la sociedad en general, yo creo. Vamos a seguir avanzando, si le parece, con más preguntas que nos siguen llegando. Le traslado una pregunta que nos llega desde Pamplona, nos la hace Ángel, nos dice: ¿es cierto que la mayoría de los cánceres de hígado se desarrollan como fase final de una enfermedad crónica? Sí, efectivamente, en el tumor hepático primario, como decimos, cuando hablo de primario es porque en ocasiones hay tumores hepáticos que llamamos secundarios, que son tumores que se originan en otro órgano y que luego dan metástasis en el hígado, que son fundamentalmente tumores de origen en el tubo digestivo, fundamentalmente tumores de colon que pueden dar metástasis en el hígado, pero los tumores que se originan primariamente en el hígado, que son el principal tumor más frecuente, es el hepatocarcinoma, efectivamente asienta en la inmensa mayoría de los casos sobre una enfermedad hepática crónica previa, habitualmente en una fase ya de cirrosis. Esa enfermedad hepática previa, pues una enfermedad hepática previa conocida
o desconocida por el paciente, pero efectivamente los hepatocarcinomas asientan en la gran mayoría de los casos sobre una cirrosis ya previamente establecida en el hígado. Con lo cual, esto hace que sea una enfermedad en la que tenemos una población de riesgo, que son los pacientes con cirrosis, son una población de riesgo en la que hay mayor incidencia de hepatocarcinoma y que es una población de riesgo en la que es importante hacer un screening, hacer el diagnóstico precoz de tumores de hígado. ¿Qué le decimos a esos pacientes de riesgo? ¿Que se hagan siempre estas pruebas? ¿Tienen que esperar a que el doctor se lo recomiende? Sí, son pruebas en general sencillas, pues de la misma manera que a partir de cierta edad en todas las mujeres se recomienda hacer una mamografía para despistaje y screening de cáncer de mama. En los pacientes de riesgo, que fundamentalmente, insisto, son los pacientes con cirrosis hepática, está indicado hacer un screening, un despistaje de tumores hepáticos mediante una revisión muy sencilla que consiste básicamente en hacer un análisis de sangre y una ecografía cada 6 meses, que es una prueba muy sencilla e inocua para intentar detectar de forma precoz lesiones tumorales que puedan aparecer en hígados con cirrosis. Sobre todo que no eche atrás, ¿no? El tener que hacer pruebas que a veces a algunos pacientes quizá les puede hacer que se echen atrás, ¿no? No me voy a hacer esta prueba, y voy a mirar para otro lado. Por si puede ser complicada, transmitir esa confianza, ¿no?, a los pacientes, que es algo realmente sencillo, ¿no? Es algo muy sencillo, absolutamente inocuo y que realmente nos permite, y esto hay estudios que lo avalan, que nos permite diagnosticar tumores en estadios mucho más precoces en los que podemos ofrecer un tratamiento eficaz. Con lo cual, bueno, el screening de los tumores hepáticos del hepatocarcinoma en pacientes con cirrosis es una medida muy cómoda para el paciente y que ha demostrado ampliamente en numerosísimos estudios el beneficio que tiene para el paciente, el beneficio en la supervivencia si uno detecta un tumor en una fase muy inicial. Bueno, pues hay que dar ese mensaje, sobre todo, como siempre, confiar en el doctor, pero sobre todo no tener miedo a hacer este tipo de pruebas para evitar que la enfermedad pueda ir a más. Vamos con más preguntas que nos llegan, doctora. Nos llega una desde Jerez de la Frontera. Antonia nos pregunta por el denominado hígado graso. Dice que hasta qué punto puede ser antecedente del cáncer de hígado. Que le diagnostiquen a alguien hígado graso, que le hablen de hígado graso, ¿significa que en un futuro pueda aparecer ese cáncer? Bueno, pues es una pregunta muy actual, porque ahora, bueno, pues hay mucha información y un aumento de la incidencia de lo que se denomina hígado graso, que, hombre, hay que distinguir distintas etapas, si me permiten la expresión, cuando los médicos se refieren al hígado graso. Habitualmente se ha denominado hígado graso relacionado al hígado graso en relación con el consumo de alcohol. Con el consumo de alcohol, que a la larga puede producir pues, una hepatitis, una inflamación y finalmente una fibrosis y una cirrosis. ¿Los síntomas del hígado graso son precisamente esos, o podemos tener síntomas previos que nos avisen o que nos alerten de que tenemos ese problema? Pues hoy en día hay una nueva epidemia, se podría llamar una nueva epidemia, que seguro que a nuestros oyentes o a los pacientes que nos están viendo les suena, que está muy de moda ahora y se habla mucho del síndrome metabólico, que es una enfermedad pues, que engloba pacientes con hipertensión, con diabetes, con obesidad, con colesterol alto o triglicéridos alto, que tienen un aumento de enfermedades y de riesgo cardiovascular, y el hígado graso, y el hígado es una afectación más en este síndrome que puede afectar a distintos órganos. Entonces, cuando la afectación del hígado es simplemente, nos dicen que hay hígado graso porque al hacernos una ecografía se ve que el hígado tiene grasa, pero tenemos unos análisis rigurosamente normales y no hay nada de inflamación en el hígado, bueno, pues uno puede estar tranquilo, aunque tiene que combatir todos estos factores de lo que denominamos síndrome metabólico, pues obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera. Entonces, hasta ahí la cosa pues, está más o menos controlada y no hay que alarmarse porque a uno le digan en una ecografía que tiene esteatosis o que tiene un hígado graso. Cuando eso se acompaña de cierta inflamación en el hígado, cuando ese hígado graso y esos factores de diabetes, hipertensión, obesidad
se asocia a una alteración en las pruebas hepáticas, generalmente en forma de aumento de las transaminasas, pues uno ya habla de que ya no tiene solo una esteatosis, no solo tiene un hígado graso, sino que tiene una esteatohepatitis, un poco de inflamación en relación con la grasa depositada en el hígado. Entonces, esta inflamación mantenida en el tiempo, si no se corrigen esos factores de riesgo vascular, si no se corrige esa diabetes, esa hipertensión, esa obesidad, pues esa inflamación mantenida en el tiempo sí que puede desarrollar a la larga una fibrosis hepática, una cirrosis y al final, como todas las cirrosis que ya hemos comentado, puede acabar en el desarrollo de un cáncer hepático. Estamos hablando Pero insisto, es esteatosis con inflamación. Tienen que ir las dos cosas parejas. Tiene que haber un daño en el hígado que provoque una inflamación mantenida. Y esto hoy en día pues, se está asociando mucho y se está viendo que pacientes con síndrome metabólico, diabéticos, hipertensos, con colesterol elevado, pueden tener esta alteración en el hígado. ¿De qué periodo temporal estamos hablando en caso de que se junten todos estos factores? ¿De qué periodo temporal estamos hablando desde que a alguien le diagnostican hígado graso hasta que pueda dar lugar a problemas mayores? Hombre, en general estamos hablando, todo depende de cuál sea la intensidad de esos factores de riesgo y del control que podamos ejercer sobre ellos. Pero estamos hablando en general de mucho tiempo, o sea, de años de evolución. Tenemos tiempo para reaccionar. Eso es, entonces cuando uno tiene estos factores de riesgo, es diabético o hipertenso o tiene el colesterol elevado y además le han dicho que tiene un hígado graso y cierta alteración en las pruebas hepáticas, hay que atajar todos estos, hay que controlar todos estos problemas y haciendo un control estricto de la diabetes, de la tensión, perdiendo peso en el caso de la obesidad, bueno, pues no es una línea recta que va sin freno, sino que nosotros podemos poner freno a esta evolución y controlando estos factores de riesgo evitar que esta esteatosis no progrese hacia fases más avanzadas de la enfermedad. Estamos hablando de cuidarse una vez nos diagnostican algo o vemos algún problema relacionado con el hígado. Me surge la pregunta, doctora, si realmente la gente, el ciudadano de hoy en día, se cuida el hígado o se preocupa por su hígado o no se preocupa. ¿Qué ven ustedes desde la consulta? Yo creo que en general la gente que se preocupa o que se ocupa de su salud, en general entiende que el hígado es un órgano más del que tiene que, por lo menos de vez en cuando, y sobre todo si tiene algún factor de riesgo que hemos comentado, sobre todo que lo mira de vez en cuando. O sea, lo mismo que uno cuando va a hacerse un chequeo, pues se preocupa de que le hagan un electrocardiograma o le miren el corazón, habitualmente, bueno, pues un chequeo hepático, como si dijéramos que básicamente se puede basar en una analítica muy sencilla, porque la analítica con las pruebas hepáticas nos detecta si hay inflamación en el hígado, una ecografía o incluso una elastografía hepática, que es una prueba relativamente novedosa, absolutamente inocua también para los pacientes o para el ciudadano y que lo que nos da es información sobre si el hígado está duro o blando, o sea, si el hígado tiene cierto grado de rigidez, es una prueba muy inocua y que en el contexto global de un chequeo de un paciente que va, pues eso, como digo, a mirarse el corazón, a hacerse una radiografía de tórax o a hacerse porque ha sido fumador o a hacerse una colonoscopia a partir de cierta edad, pues incluir en esas pequeñas pruebas un mini chequeo hepático, pues nos da mucha tranquilidad si todo sale correctamente y si hay alguna pequeña alteración, bueno, pues nos ayuda a afrontar el problema y buscar cuáles son las causas. Y sobre todo con tiempo, que es importante. Vamos con más preguntas que nos están llegando a nuestra página web. Nos dice Amador desde Alicante, dice: he leído en su página web sobre el tratamiento con microesferas para tratar los hepatocarcinomas, que parece ser muy efectivo y relativamente novedoso. Dice que un familiar tiene un tumor primario en el colon con metástasis en el hígado y nos pregunta si es susceptible de recibir este tratamiento, doctora. Bueno, pues efectivamente, para este familiar, como pregunta muy oportunamente, sí que existe la posibilidad del tratamiento con radioembolización. El tratamiento con radioembolización es bueno, pues explicar brevemente sí. a quienes nos están viendo. El tratamiento con radioembolización consiste en la inyección en la arteria hepática
de unas micropartículas microscópicas cargadas con radioactividad, de manera que los tumores hepáticos, que como hemos dicho antes pueden ser primarios, hepatocarcinomas, o tumores que vienen de otro órgano y asientan en el hígado, como los tumores de origen gastrointestinal, en el caso de nuestro amigo, un tumor de origen en el colon que ha dado metástasis en el hígado, esas lesiones que asientan en el hígado, cuando inyectamos por vía intraarterial estas partículas microscópicas cargadas con radioactividad, se alojan preferentemente en las lesiones tumorales y ahí es donde van ejerciendo su efecto de radiación. Es como si uno fuera a que le dieran radioterapia externa, a la máquina para que le den radioterapia externa desde fuera, pero en lugar de ser una radioterapia externa que irradiaría todo el hígado, esto es una radioterapia que inyectamos desde dentro y que se localiza fundamentalmente en las lesiones tumorales. Y que entiendo que será menos agresiva también, entonces, ¿no? Nos permite poder dar más dosis de radiación fundamentalmente a las lesiones tumorales y dejar libre de radiación al resto del hígado no tumoral. Entonces, es una técnica relativamente novedosa y que tiene, como he explicado, que tiene su indicación en tumores hepáticos, tanto primarios, como el hepatocarcinoma, como tumores metastásicos, como es el caso del familiar que nos hace la pregunta. Y sí, nosotros tenemos en la Clínica Universidad de Navarra tenemos un programa de radioembolización con una experiencia muy amplia, que llevamos más de 10 años con el programa en marcha, que hemos hecho más de 400 tratamientos y muchos de ellos son en pacientes con hepatocarcinoma, con tumores primarios, pero también muchos de ellos, pues aproximadamente unos 150, creo que llevamos aproximadamente, son pacientes con tumores en el colon que han hecho metástasis a nivel del hígado. Y en el contexto del tratamiento multidisciplinar, que también incluye tratamiento con quimioterapia, pues la radioembolización puede ser un arma más para afrontar este tipo de enfermedades. Pues queda claro la pregunta a nuestro amigo Amador, que nos la hacía desde Alicante. Vamos con más preguntas. Recuerden que las pueden hacer a través de la página web kun.es. Nos dice una persona, dice: me han dicho que el único tratamiento curativo para un hepatocarcinoma que me acaban de diagnosticar es la cirugía o el trasplante, pero mi tumor es demasiado grande, dice, para ser operable. Nos pregunta si se puede hacer algo para disminuir su tamaño y qué cirugía sería la viable, doctora. Bueno, pues no es una pregunta muy fácil de contestar, pero es una pregunta importante porque esta es la situación de muchos de nuestros pacientes a los que diagnosticamos un tumor, y a pesar de lo que hemos comentado antes, que los pacientes con cirrosis son un grupo de riesgo en los que es muy importante hacer un screening, un diagnóstico, un despistaje de lesiones para intentar diagnosticarlas en fases muy iniciales y poder ejercer un tratamiento curativo como es la resección y el trasplante, pues es cierto que muchos de nuestros pacientes están en la situación de esta persona que realiza la pregunta, y es que se le ha diagnosticado un tumor, pero lamentablemente el tumor en este momento del diagnóstico es demasiado grande para que se pueda extirpar o para que se pueda trasplantar. Y realmente pues el trasplante y la resección quirúrgica serían los tratamientos curativos. Disponemos hoy en día de algunos tratamientos locales que van dirigidos a tratar la lesión en el hígado que pueden conseguir en ocasiones una disminución importante del tamaño de la lesión, de manera que una cirugía que en principio no se podía considerar viable porque había que quitar un trozo muy grande de hígado y nos quedaba muy poquito hígado, o por la localización de la lesión no nos permitía hacer una cirugía hepática con seguridad, con estos tratamientos locales, que fundamentalmente son la embolización arterial y la radioembolización, de la que hemos hablado antes, sí, con partículas radioactivas, pueden permitir en ocasiones disminuir el tamaño de la lesión y que esa lesión que inicialmente no se podía operar, pues pase a ser operable y se pueda realizar una cirugía sobre ese hígado porque hemos conseguido que haya una disminución del tamaño de la lesión. Me imagino que todo esto dependerá también de las características personales de cada paciente también, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando en genérico, pero siempre hay que tratar al paciente de forma individualizada. De manera individual,
Porque cosas que pueden ser bueno, pues, buenas para una persona, quizá a otra persona no se le pueden aplicar, ¿no? Por supuesto, o sea, siempre estamos hablando de una manera muy, muy global, pero efectivamente esto es bueno, pues el tratamiento de los tumores y de los tumores hepáticos todavía con mayor motivo, es un tratamiento absolutamente, totalmente individualizado. Depende mucho en este aspecto de la cirugía, como bien comentas, depende mucho la situación de cada uno, sobre qué hígado asienta ese tumor, sobre qué grado de cirrosis, si tiene mucha cirrosis, si tiene poca cirrosis, si tiene buena función hepática, si tiene mala función hepática. De eso dependerá mucho que nos podamos inclinar hacia una intervención quirúrgica, o si la función hepática está ya más deteriorada, pues un hígado con la función hepática deteriorada no va a poder aguantar una intervención quirúrgica, y si conseguimos un tamaño reducido, pues tendremos que plantear la posibilidad del trasplante. Siempre hay que tener en cuenta las circunstancias personales de cada paciente. Eso es, hablar con el doctor, con el equipo de doctores, y que, bueno, pues que le vean de manera individualizada. Vamos con más preguntas que nos llegan a través de nuestra web, a través de cum.es. Recordemos, nos dice una persona, dice: soy un bebedor de los que se denominan sociales. Dice, bebe cuando sale con los amigos o al final de las comidas familiares. Dice que aunque su consumo no es elevado, le da miedo que la acumulación le pueda perjudicar. Nos plantea algo que seguro que está en la cabeza de muchas personas. Dice, ¿dónde está el límite? ¿Cuál es la cantidad segura que no se debe superar? Me imagino que lo que hablábamos anteriormente lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Dependiendo de la persona, pero a nivel genérico, ¿qué le podemos decir a esta persona, doctora? Bueno, esta es una pregunta que además surge mucho en la consulta y preocupa mucho a la población en general, ¿no? Que ahora se dice, bueno, pues que un poquito de alcohol es bueno y puede proteger de enfermedades cardiovasculares, una copa de vino y la dieta mediterránea, una copa de vino protege de enfermedades cardiovasculares, y hasta dónde está el límite en el que uno puede beber sin que le dañe el hígado. Efectivamente, la susceptibilidad individual al alcohol, pues cada uno puede tener un límite mayor o menor, pero sí que es cierto que de forma global se pueden dar algunas recomendaciones. En general, hombre, pues se considera que beber, ahora se denomina, en las nomenclaturas modernas se le denomina unidad de bebida estándar, que la unidad de bebida estándar pues es un vaso de vino, una cerveza, un combinado en los países anglosajones, que ponen una cantidad mucho más pequeña de destilados. Entonces se considera habitualmente que para los varones, que tienen un poco más de tolerancia al alcohol, pues 2 unidades de bebida estándar es bueno, pues se puede beber con total tranquilidad, sin pensar que eso vaya a suponer a largo plazo un daño a nivel hepático. Estamos hablando de 2 copas de vino al día. Al día, 2 vasos de vino al día. En la mujer, 2 unidades de bebida estándar en la mujer, 3 en el varón. ¿Vale? Pues 2 copas de vino en la mujer o 3 en el varón, 2 cervezas o 3 en el varón de forma diaria. Eso, salvo en personas con un hígado sano, no tiene por qué suponer ningún problema a largo plazo. Otra cosa bien distinta es pacientes que ya tienen una enfermedad hepática previa, o bien una enfermedad hepática por un virus, etcétera, en las que, por supuesto, el daño hepático que puede inducir el alcohol pues es diferente. Ahí tenemos que ser mucho más restrictivos. Pero de forma global, un varón que bebe, que no tiene otros factores de riesgo de tener ninguna enfermedad en el hígado, y que bebe 2 o 3 copas de vino al día, puede tener relativa tranquilidad de que las cosas no se van a torcer. No está pasando el límite, ¿no? Eso es. Y no está de más que gente que tiene este hábito de beber 2 copas de vino al día, de vez en cuando mire cómo está su hígado, porque, como decimos, estos son términos generales, pero bueno, una persona que bebe de forma habitual pues 2 o 3 copas de vino, que de vez en cuando chequee que su hígado efectivamente está bien y no tiene ningún problema, pues le permite mantener ese hábito pues tan saludable y que nos sienta tan bien. Doctora, si algún día cometemos algún exceso, tenemos muy cercanas las fechas navideñas en los que, bueno, se cometen excesos muchas veces en diferentes realidades, ¿no? Si cometemos un exceso con el alcohol, ¿qué tenemos que hacer o qué se puede hacer para recuperarse o que esto no vaya a más
cuando hemos pasado el límite que nos acaba de decir? Hombre, pero el límite del que hemos hablado es un límite que hay que tenerlo en cuenta cuando uno lo consume de forma mantenida. Sí. A lo largo, o sea, de forma diaria o de forma muy, muy habitual. El pasarse un poco de la raya de forma esporádica en las Navidades, en una cena o en si uno tiene el hígado sano y algún día puntual o de forma esporádica pues salta este límite, no hay ninguna repercusión ni hay que tener ninguna preocupación por ello. Si uno tiene el hígado sano y un día en lugar de 2 copas pues tiene una cena y se toma varias más, no pasa absolutamente nada. Lo vamos a dejar ahí para la tranquilidad de los que nos están siguiendo. Vamos a hablar ahora de la hepatitis viral, doctora. Quizá antes de responder a las preguntas sería bueno que nos comente los distintos tipos, en este caso de hepatitis virales que existen, también como la manera en la que se contraen y cuál puede ser un poquito su pronóstico. Vamos a hacer esa introducción al tema de la hepatitis viral, luego iremos con preguntas también sobre este tema. Bueno, pues básicamente dentro de las hepatitis hay un grupo muy importante que son las hepatitis virales, que fundamentalmente, aunque hay distintos otros virus que pueden afectar al hígado, fundamentalmente los virus que producen hepatitis son el virus A, el virus B, el virus C y el virus E. Entonces, el virus A es el virus que se transmite pues en forma de brotes, por agua contaminada o por alimentos contaminados. Es el virus que antiguamente se transmitía pues en la edad escolar, había brotes en los colegios y que hoy en día con las medidas sociosanitarias actuales pues es mucho más infrecuente que se dé en brotes en los niños, y de hecho pues a veces vemos algún caso puntual en personas adultas, y que básicamente puede pasar desapercibido o manifestarse como un cuadro, como un cuadro viral o gripal. En algún caso puede dar una hepatitis aguda, que uno se ponga amarillo, con molestias en la zona del hígado, pero que se resuelve sin ningún tipo de secuela y que nunca va a dar problemas a largo plazo. Es un virus que uno pasa la infección aguda y se cura, ¿vale? Y el virus E es un virus de transmisión similar al virus A, que también rara vez puede cronificar, que si se manifiesta como una hepatitis aguda también, pero que en nuestro medio es muy, muy, muy infrecuente, el virus de la hepatitis E. Y finalmente, los otros 2 virus que he comentado son el virus B y el virus C, que son virus que se transmiten por vía parenteral, es decir, se transmiten pues, por transfusiones sanguíneas, por contacto, por transmisión sexual o por transmisión con material contaminado, pues con agujas, con material dentista, que también hoy en día, con el empleo de agujas desechables, etcétera, la transmisión del virus C se ha controlado mucho. Y la diferencia fundamental es que el virus de la hepatitis B se puede manifestar de diferentes maneras. Cuando uno lo contrae sí que puede desarrollar una hepatitis aguda, y cuando uno lo contrae en la edad adulta, pocas veces llega a cronificarse. Uno se manifiesta como una hepatitis aguda más o menos intensa, pero habitualmente el propio sujeto, el propio paciente lo elimina y se puede curar o quedar en fase de portador asintomático sin que ello le vaya a suponer mayores problemas. El virus C, por el contrario, rara vez, que también se transmite por vía parenteral, pues por transfusiones sanguíneas, sí, por compartir maquinillas de afeitar, etcétera, pues el virus C sí que es un virus que cuando uno tiene la infección aguda, en la inmensa mayoría de los casos pasa desapercibida, uno no sabe que se acaba de contagiar y que está teniendo una infección aguda, y que es un virus que sí que en la mayoría de los pacientes cronifica, y lo diagnosticamos ya en fase de hepatitis crónica, y uno hay veces que ni sabe cuándo tuvo la infección. Es bueno saber cuáles son los diferentes tipos, porque muchas veces se generaliza y eso puede resultar finalmente negativo. Vamos a ver las preguntas que nos llegan respecto a este tema. Nos dice María Ángeles desde Málaga, nos pregunta por la hepatitis C crónica de su marido. Dice que desde hace cerca de 25 años que ha derivado en una cirrosis hepática, y nos pregunta si el trasplante hepático puede ser la única alternativa en la fase en la que se encuentra esta cirrosis. ¿Qué le decimos a María Ángeles, doctora?
Hombre, pues a María Ángeles le podemos decir que efectivamente el trasplante hepático, cuando una hepatitis C ha llegado a la fase de cirrosis, es una alternativa, pero ello depende de en qué fase esté la cirrosis de su marido. El trasplante es una buena opción cuando uno ya ha tenido alguna descompensación de su cirrosis, o sea, tiene una cirrosis ya avanzada, que ha tenido descompensaciones en forma de ascitis, que se le haya quedado, que haya tenido líquido en la tripa, que esté amarillo, que haya tenido infecciones del líquido ascítico. Pero hay otras situaciones en las que una hepatitis crónica por el virus C ha evolucionado a una cirrosis, pero puede ser una cirrosis que esté muy bien compensada, con una función hepática muy bien controlada, y hoy en día disponemos de fármacos antivirales y en el futuro próximo dispondremos de más fármacos, porque el tratamiento del virus C está sufriendo una revolución muy intensa en los últimos años. Entonces, su marido también podría ser candidato. Claro, yo, con los datos que tenemos ahora, eso seguro que su médico tratarlo en le persona. puede, eso es, seguro que su médico la habrá orientado, pero si está en una fase en la que está muy compensado y no ha tenido ninguna descompensación de su cirrosis, se puede plantear el tratamiento con fármacos antivirales con intención de curar la infección por el virus C. Pero eso, la indicación o no del trasplante o del tratamiento antiviral, bueno, pues seguro que su médico, con todos los datos de la enfermedad de su marido, le podrá aconsejar correctamente. Bueno, ahí quedan esos consejos. De todas formas, vamos con otra pregunta que nos llega un poquito en la misma línea. Nos llega desde Barcelona. Juan Antonio nos pregunta por el trasplante de hígado entre vivos. Comenta que estaría dispuesto a donar una parte de su hígado a un familiar para el que al parecer no llega a tiempo un hígado de donante cadáver, pero quiere saber si esa donación puede comprometer su vida, ¿no? Algo que puede estar ahí, el tema de si puede ser peligroso para el familiar, en este caso para el donante. ¿Qué le decimos? Hombre, pues primero le decimos que enhorabuena por plantearse la posibilidad de ofrecer su hígado para donar a un familiar o a un amigo. Hoy en día, bueno, pues con la relativa, tenemos más pacientes que necesitarían un trasplante que los donantes cadáveres que tenemos, con lo cual la opción del donante vivo es una muy buena opción, en la que, hombre, él tiene que tener la certeza que los médicos que le han planteado el donante vivo, su máxima prioridad va a ser la seguridad del donante. Siempre cuando planteamos un donante vivo, lo que se hace es una valoración muy exhaustiva de que el donante es una persona absolutamente sana, para minimizar al máximo los riesgos que puede correr. Hombre, pues como toda intervención quirúrgica y una intervención quirúrgica mayor, hombre, tiene cierto riesgo, y el cero en medicina no existe, o sea, un riesgo nulo no tiene, como tampoco tiene operarse de apendicitis. Pero bueno, en general el trasplante donante vivo tiene una seguridad para el donante que consideramos muy buena. Está descrita una mortalidad en torno al 3 por 1000. Nosotros, en la experiencia que tenemos nosotros en la Clínica Universidad de Navarra, que llevamos unos 25 trasplantes de donante vivo, no hemos tenido ninguna complicación seria, y lo habitual es que los pacientes a los 2 meses del trasplante estén haciendo una vida normal o prácticamente normal. O sea, que hay distintos tipos de complicaciones menores, pues fiebre, molestias, dolor, pero que son complicaciones muy poco frecuentes y que se toleran, vamos, muy bien. Complicaciones serias es muy poco frecuente. Bueno, pues sobre todo nos quedamos con ese porcentaje muy bajo de complicaciones que se producen en estos casos. ¿Qué diferencia hay respecto a la persona que recibe esa donación respecto a si recibe el órgano de una donación de una persona viva, a si lo recibe de un cadáver en este caso? Hombre, la gran ventaja que tiene la donación de vivo es que que el hígado que está recibiendo ese paciente es un hígado muy bueno. Generalmente se seleccionan los pacientes que van a ser donantes, habitualmente no son pacientes, son individuos sanos, completamente sanos. Habitualmente son individuos jóvenes,
porque siempre hay un límite, pues con la edad pueden ir aumentando el riesgo de complicaciones, con lo cual tenemos un límite de edad. Entonces son personas jóvenes que su hígado está totalmente sano y no ha sufrido lo que ha sufrido la mayoría de los donantes cadáveres de los que disponemos hoy en día, que, bueno, pues con la limitación de los accidentes de tráfico, etcétera, la mayoría de los donantes cadáveres que tenemos hoy en día pues son donantes más añosos. Entonces, poner un hígado de 70 años pues es un hígado que va a costar un poco más que trabaje bien que un hígado de un chico joven, sano y deportista de 40 años. Entonces, aunque el trozo que se pone es menor, la calidad del hígado de un donante vivo generalmente suele ser de mejor calidad que los hígados que disponemos hoy en día del donante cadáver. Preguntas que imagino que le harán muchas veces en la consulta, porque en estos casos el plantearse una cosa u otra lleva a poner una balanza, ¿no? Sí, hombre, es un aspecto que los pacientes preguntan mucho, sobre todo los familiares preguntan mucho. Bueno, pues es un aspecto también muy controvertido, pues porque, bueno, pues porque un paciente siempre duda mucho de poner en riesgo a un familiar, pues habitualmente suele ser un hijo o el cónyuge. Entonces, bueno, pues es una situación muy delicada bueno, y con unas implicaciones personales muy dispares, con lo cual, bueno, pues en la consulta y en el día a día vemos respecto a la posibilidad de la donación en vivo, bueno, pues reacciones muy diferentes o opiniones muy diferentes de los distintos pacientes y de los familiares. Pero siempre, a lo largo de la conversación, hablando del trasplante, siempre hay algún familiar, no es infrecuente que haya algún familiar que pregunte y se interese sobre las posibilidades de la donación en vivo. Luego ya esto requiere, bueno, esto ya es muy general porque esto requiere una charla que en nuestras consultas puede durar una hora de explicar tanto al paciente como a los familiares todo lo que supone una donación de vivo. O sea, se da una información mucho más precisa y muy exhaustiva antes de seguir con una posible evaluación. Es importante saber estas dos diferencias. Vamos con más preguntas. Ander desde Bilbao nos dice que tiene hepatitis B, que no le produce ninguna sintomatología y nos pregunta que qué debe hacer para prevenir futuros males mayores. ¿Qué le decimos? Bueno, pues Ander le decimos que es una pregunta compleja porque, bueno, más que compleja, no tenemos datos en este momento para poder hacerle una recomendación. Porque, como hemos dicho antes, hombre, la hepatitis B tiene muy distintas manifestaciones. O sea, la infección crónica por el virus B tiene distintas manifestaciones. Un paciente puede tener una infección por el virus B que no le está causando ninguna molestia y no le está causando ningún daño en el hígado, tiene unas transaminasas normales, él tiene el virus en la sangre, pero su hígado no está inflamado y no le está produciendo ningún daño en el hígado, con lo cual es poco probable que a largo plazo le vaya a provocar ningún daño. Y hay otras situaciones que también es una hepatitis B, pues digo que habrá que ver el contexto de Ander en concreto, cómo está toda la situación. Hay otros pacientes en los que también tienen una infección por el virus B, que el virus B se está replicando mucho en la sangre y que sí que está provocando una inflamación aguda en el hígado, está provocando una hepatitis y está provocando un daño en el hígado, en cuyo caso habría que poner un tratamiento. Hay muchos fármacos antivirales hoy en día muy efectivos para el virus B, para evitar que esta inflamación durante muchos años a la larga le pueda dar problemas a Ander. Pero esto hay que valorar distintos aspectos, pues de cómo está la carga viral, cómo están las transaminasas, qué edad tiene, muchos aspectos para tomar una decisión individualizada sobre la necesidad o no de iniciar un tratamiento antiviral para frenar ahora la infección y prevenir posibles daños en el futuro. Más preguntas. Una persona que prefiere no identificarse nos plantea que en los últimos meses son varias las personas que le han dicho que tiene mala cara, que tiene mal color, y desde hace un par de semanas dice además que le sangran con relativa frecuencia las encías, que ha tenido además alguna hemorragia nasal. Un amigo dice que le ha recomendado ir al médico porque dice que esos pueden ser síntomas de una cirrosis. ¿Es así? Es la pregunta que nos hace. ¿Lo que le ha dicho el amigo en este caso es cierto?
Sí, bueno, hombre, podría ser efectivamente un mal color, que uno puede tener mal color cuando tiene una anemia muy intensa, ¿verdad? O también en este caso el mal color al que se refiere su amigo puede ser que le ve una coloración amarillenta de la piel o una coloración amarillenta de la conjuntiva, del blanco del ojo, lo que es una mala cara, pues color amarillento, que sí que puede ser un síntoma. Es un síntoma de enfermedad hepática, de que el hígado no está funcionando bien, lo que llamamos ictericia, que es ese tinte amarillo de la piel o de las mucosas, y efectivamente, como en el hígado es el órgano donde se sintetizan la mayoría de los factores de la coagulación, los pacientes con afectación del hígado pues también pueden tener más tendencia a los sangrados espontáneos, a las hemorragias, y sí que es típico pues el sangrado de las encías o el sangrado de la nariz. También puede ser manifestación de otras enfermedades hematológicas, pero efectivamente si ha habido un cambio reciente en que tienen mala cara, mal color, y este cambio con tendencia al sangrado, yo sí que le recomendaría que vaya a que le vea el médico, porque efectivamente puede ser un síntoma de enfermedad del hígado o de alguna otra enfermedad hematológica. Y sobre todo por lo que decíamos antes, ¿no? Que no viene de más, si hay algún tipo de problema o si se puede atisbar el problema, hacerse unas pruebas, ¿no? Claro, para ver si efectivamente hay ahí un problema e intentar atajarlo cuanto antes. Bueno, pues ahí queda esa respuesta. Vamos con más preguntas. Marta, desde Palma de Mallorca, nos dice: últimamente se habla mucho en los medios de comunicación de las células madre. ¿Se ha probado su utilidad contra la cirrosis? Una pregunta que conozcamos, por lo menos. Muy en boga. Sí. Sí que hay estudios, en animales de experimentación con distintos tipos de células derivadas de la médula ósea, distintos tipos de células madre, pues que en animales de experimentación sí que parece que que pueden mejorar la función hepática. Y a nivel humano sí que hay varios estudios que se han realizado con células madre, con distintos tipos de células madre derivadas de médula ósea en grupos muy pequeños de pacientes, con resultados, pues podríamos decir prometedores, aunque no ha habido por ahora no ha habido grandes cambios, pero sí que hay resultados prometedores de desarrollo, y nosotros en la Clínica Universidad de Navarra acabamos de finalizar un estudio cuyos resultados todavía está en fase de análisis, en la que hemos empleado células progenitoras endoteliales, que son un tipo de células madre que provienen de la médula ósea del propio paciente, para tratamiento de la cirrosis, y como digo, los resultados de estos estudios están todavía en fase de análisis, pero es una vía de intensa investigación que yo creo que en los próximos años pues tendremos resultados más contundentes. Esperemos que sean positivos también. Nos quedan dos preguntas que nos están llegando. Merche desde Gijón nos dice si la terapia génica tiene alguna utilidad en las enfermedades del hígado. ¿Qué le decimos? Bueno, pues también otra pregunta muy novedosa, como son las células madre, pues también se habla últimamente mucho de la terapia génica. Básicamente para focalizar un poco el tema, la terapia génica tiene sentido cuando hay enfermedades que se manifiestan porque tenemos un único gen alterado, y esto da lugar a las manifestaciones de la enfermedad. Y la terapia génica consiste en, por distintos métodos que ahora no viene al caso, intentar introducir en ese individuo el gen que tiene alterado, introducir un gen sano, de manera que se pueda corregir las manifestaciones de la enfermedad. Y sí que hay datos en enfermedades que afectan al hígado, o en otras enfermedades cuya alteración está en el hígado, pero que puede tener manifestaciones en otros órganos. Por ejemplo, como a muchos de los oyentes les sonará, la hemofilia es una enfermedad que se manifiesta por hemorragias en distintos órganos, cuyo origen es la alteración de un gen. Pues bien, ya ha habido algunos estudios preliminares con pacientes en los que mediante terapia génica se administra al paciente el gen sano, este gen que lo tiene el defectuoso, se administra un gen sano
para intentar corregir ese defecto en la coagulación y son, bueno, y los resultados de este estudio que ya han sido publicados han sido resultados totalmente prometedores y resultados positivos, aunque en un escaso número de pacientes. Hay otras enfermedades hepáticas, como algunas enfermedades metabólicas, la porfiria, la enfermedad de Wilson, bueno, que son también enfermedades en las que hay la alteración en un gen, en un único gen, en cuyo caso pues la terapia génica podría ser una buena alternativa que hay que investigarla y que nosotros también tenemos un ensayo en pacientes con terapia génica. O sea, son vías que hay que investigar y desarrollar. Veremos a ver si en los próximos años podemos hablar un poquito más de esta terapia como algo importante también en este campo. Vamos con la última pregunta porque ya casi nos quedamos sin tiempo. Es una pregunta que nos viene un poco con un tema que ya hemos tocado. Nos dice Rogelio a través del correo electrónico, dice: me sorprendió mucho que un vecino me comentara que tenía cirrosis porque yo sé que nunca he bebido alcohol. Dice: la verdad que me sorprendió. ¿Es fácil contraer una cirrosis? Nos pregunta, siendo astemio. ¿Es fácil? ¿Se puede? Hombre, pues volvemos con esta última pregunta, volvemos al inicio del videochat, que como comentamos, que siempre se ha atribuido la cirrosis al alcohol y como comentaba al principio, bueno, pues hoy en día hay una gran epidemia de lo que hemos llamado el síndrome metabólico, que son estos pacientes que pueden tener pues obesidad, hipertensión arterial, diabetes, y eso se puede asociar a una esteatohepatitis o una esteatosis hepática, a un hígado graso, que sí que se puede acompañar de inflamación y al cabo de los años, o sea, en una evolución muy prolongada en el tiempo, si no se corrigen esos factores de riesgo, pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, que mantienen esos factores de riesgo a lo largo de los años y eso produce una inflamación en el hígado, al cabo de los años uno puede llegar a evolucionar su enfermedad hepática, evolucionar hacia una hepatitis crónica, hacia una fibrosis y hacia una cirrosis derivado de una esteatohepatitis no relacionada con el alcohol. Es lo que llamamos la enfermedad grasa del hígado no alcohólica o la cirrosis hepática no alcohólica derivada de estos factores de riesgo: diabetes, hipertensión, obesidad, aumento de colesterol, mantenido a lo largo de los años y que no se ha corregido en el tiempo. Yo creo que nos vamos a quedar con esa idea como colofón a este videochat. En cuanto haya algún problema derivado con el hígado, no viene de más, como en prácticamente todas las enfermedades y todas las disciplinas del cuerpo, ¿no? Consultar con los especialistas, con los doctores y hacerse pruebas, porque es algo que a día de hoy es sencillo, ¿no? Como hemos dicho, y que no está nunca de más, ¿no? Efectivamente, yo creo que en aquellos pacientes con algún factor de riesgo o que básicamente son los que hemos comentado o que tienen interés por su salud y que van a hacerse un chequeo, a mirarse el corazón o a mirarse los triglicéridos, pues de la misma manera mirar de vez en cuando el hígado con unas pruebas sencillas como puede ser un análisis o una ecografía, bueno, pues también nos da mucha tranquilidad y es una forma de poder prevenir enfermedades o la evolución de estas enfermedades. Doctora Iñarrairaegui, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer escuchar sus consejos aquí en los videochats. Muchas gracias. Le despedimos a la doctora y a ustedes les citamos para un próximo chat, para una próxima edición de los chats de la Clínica Universidad de Navarra. Serán a través de la página web kun.es en tan solo un mes. Sean felices y gracias por estar ahí.